escalante como para mí. Entonces vamos a ir empezando, ¿vale? Hoy pues no hay conflictos de interés de ningún tipo y lo que les voy a presentar es, este caso es un señor de 78 años, casado, que ya pensionado, quien tuvo como antecedente un linfoma Hodgkin en el 2021. Tuvo un compromiso que hematología logró controlar muy bien con quimioterapia y rituximab durante cerca de 2 años. En ese curso de los 2 años, el paciente, digamos, fue considerado con un linfoma totalmente remitido y eh, hematología le hace un seguimiento periódico y a finales del 2023 le hacen un PET scan de control y documentan un fenómeno hipermetabólico en los ganglios linfáticos inguinales. Con eso, pues digamos que hacen todo un estudio de extensión a principios del 2024, incluyendo una endoscopia de vías digestivas altas, en el cual documentan, como ustedes ven, una masa tumoral en el cuerpo gástrico y desde el punto de vista histopatológico documentan un adenocarcinoma de tipo difuso, pobremente diferenciado, eh, con todos los hallazgos clásicos de un adenocarcinoma muy agresivo, eh, y empieza a manejarlo oncología. En ese momento, con ese diagnóstico de adenocarcinoma gástrico difuso, le hacen un tratamiento de quimioterapia que incluye oxiloplatino y fluorouracilo y asocian un manejo con inmunoterapia con nivolumab. Dentro del contexto, digamos, del manejo de quimioterapia que tuvo tanto para el linfoma como para el adenocarcinoma, el paciente empezó a reportar un fenómeno de adormecimiento distal en los dedos de las manos y la planta de los pies, pues, como un fenómeno parestésico en donde no tenía dolor neuropático, no tenía aloinia, pero sí tenía esa disminución de la sensibilidad distal. Eh, con el tratamiento de la quimioterapia y del nivolumab, esto fue más o menos sobre el primer semestre del 2024, entre marzo y abril del 2024, y en julio del 2024 empieza a asociarse al adormecimiento un fenómeno de malestar muscular, mialgias, debilidad para levantarse de las sillas, para peinarse, para levantar los brazos por encima de su cabeza. En ese momento, el oncólogo decide hacerle una evaluación de laboratorios, dentro de los cuales se documenta una CPK bastante elevada, en 2.700, y en ese momento él empieza prednisona oral como tratamiento para ese manejo, digamos, de la probable inflamación muscular con elevación de la CPK por encima de 1.000. Con ese tratamiento, el seguimiento es que el oncólogo estuvo muy pendiente, muy juicioso, le hace un seguimiento de CPK más o menos cada semana, cada 10 días, y hace un decremento importante solamente con prednisona oral hasta un punto de cerca de 400 a finales de ese mes, de julio. El lío es que a pesar de que la CPK estaba mejor, el paciente seguía con debilidad, con limitación para levantarse de las sillas, limitación para deambular normalmente, y se decide hospitalizar en la clínica. En ese momento, pues hicimos un manejo conjunto con medicina interna, el doctor Mauricio Daza, y empezamos todo un proceso, digamos, de evaluación del proceso y el problema muscular que estaba presentando.
Como ustedes ven, la CPK se mantuvo bastante controlada, relativamente cercana a los valores normales, con valores cercanos a 200, entre 200 y 300. Y el paciente, pues realmente desde el punto de vista físico, y desde el punto de vista neurológico, tenía una debilidad proximal que ustedes ven, digamos, la fuerza en flexores de cuello estaba en 4, los extensores del cuello estaban 3 menos, o sea, tenía tendencia un poco a la cabeza caída, tenía un 3 menos también en deltoides, en forma bilateral, los bíceps estaba en 4, mientras que los músculos distales, tanto extensores como flexores de los dedos y interóseos, abductor pollicis brevis, abductor digiti minimi, estaban en 5. En miembros inferiores, la musculatura pélvica, eh, básicamente flexores de cadera y los psoas estaban en 3 menos, extensores de rodilla 4, o sea, cuádriceps está en 4 bilateral, los aductores también estaban en 4, y distalmente los dorsiflexores, o sea, tibial anterior, los plantiflexores gastrocnemios estaban en 5. Con eso tenía además un fenómeno de reflexia generalizada, no tenía ningún tipo de signo de neurona motora superior, estaba con una respuesta plantar neutra, no tenía aumento del tono. Desde el punto de vista de sensibilidad tenía un fenómeno de disminución discreto de la propiocepción distal en los hálux. Eh, Sin embargo, el romper era negativo, pero generaba un poquito como de sensación de inseguridad. No tenía ningún tipo de alodinia al tacto superficial, ni tampoco tenía hiperalgesia con el pinprick. Eh, y básicamente tiene una marcada debilidad para levantarse de las sillas. Con esto empezamos a hacer todo un proceso diagnóstico, incluyendo una imagen de resonancia magnética muscular, en donde ustedes ven muscular simple, que nos permite evaluar, digamos que la morfología del músculo y al hacer la supresión grasa, nos permite ver qué tanto grado de inflamación puede tener ese músculo. Ustedes ven en estos cortes axiales que, por ejemplo, estos cuádriceps, el rectus femoris, el vasto lateral, están un poco hiperintensos, igual que un poco esta región de los isquiotibiales, de los semimembranosos, el bíceps femoris, pero pues realmente lo que más llamaba la atención era un poco los cuádriceps, que se ven un poquito mejor acá. Eh, y curiosamente, en un corte un poquito más proximal, ustedes ven estos glúteos muy brillantes, ¿sí? Eh, con una, con una supresión muy importante, con un grado de inflamación, sobre todo de los músculos de cintura pélvica, eh, que generaba o explicaba un poco la limitación para levantarse de las sillas. Eh, bueno, este es un corte un poquito más de lo mismo. Con esto, y si le realizamos un estudio neurofisiológico completo, en donde digamos que también pues era muy llamativo en el paciente que había una debilidad, pero también venía con un proceso, digamos, de alteración discreta de la sensibilidad distal, tanto en palma de manos como en planta de los pies. Entonces, ustedes ven este estudio de nervios, de neuroconducción de nervios sensitivos, y ven que las amplitudes de todos estos potenciales de acción sensitiva están muy disminuidos. Un peronero superficial muy bajo, unos urales bastante disminuidos, unos medianos ausentes en el lado derecho, el cubital muy bajo, ¿sí? Ustedes ven los números acá, en las amplitudes bastante disminuidas. En algunos de estos números, pues hay, digamos que disminución de la velocidad, en los medianos, en el cubital está disminuido, en los urales, en los peroneros superficiales. Entonces quiere decir que esa parte, digamos, de
la función axonal del nervio sensitivo y la función mielínica de ese nervio están afectadas. Eh, Cuando miramos los nervios motores, ustedes ven, estos son los nervios de miembros inferiores y ven que hay una disminución también de las amplitudes. O sea, ustedes ven las morfologías y casi que no se logra documentar bien esa amplitud del potencial, tanto en los peroneros como en los tibiales. Un poquito más en los peroneros si somos estrictos en las gráficas, y ustedes ven aquí en los números las amplitudes marcadamente disminuidas. Estas deberían estar cercanas a 5 milivoltios y están por debajo de 1. Las latencias que deberían estar cercanas a 4, 5 o 5 milisegundos están prolongadas, y las velocidades también están disminuidas. ¿Esto qué quiere decir? Que la función tanto de la mielina como de la función del axón, tanto de los nervios sensitivos como de los nervios motores, está lesionada. En miembros superiores, ustedes ven una morfología un poco mejor de los potenciales de acción motor compuesto. Ustedes ven la morfología del mediano, la morfología del cubital. En las amplitudes claramente son diferentes a lo que estaban ustedes viendo en los miembros inferiores, pero las latencias siguen un poco prolongadas, las velocidades están un poco disminuidas. Entonces, pues realmente si lo comparamos, los nervios están igualmente afectados, sensitivos como motores, están lesionados el axón y la mielina, y hay un poco más de predominio de afectación en los nervios que van hacia los miembros inferiores que los que están en miembros superiores. Quiere decir que tenemos una polineuropatía que es dependiente de longitud. Eh, Cuando miramos las respuestas tardías, es muy difícil a veces lograr documentar y reproducir estas ondas F cuando la onda M que vemos acá está muy baja, ¿sí? Esto quiere decir que la amplitud está bastante disminuida, que ya lo habíamos visto, y por esa razón también la capacidad para reproducir ese potencial está disminuida. Pero en definitiva, sí, las latencias son prolongadas tanto en las respuestas dependientes de la onda F como de la reflejo H. Ustedes ven unas respuestas bastante irregulares, aumentadas en la latencia, y quiere decir que esa longitud, esa funcionalidad del nervio, pues está afectada en toda su dimensión, en su viaje hasta la asta anterior de la médula espinal. Eh, Haciéndole la lectomiografía, ustedes ven un fenómeno que es interesante. El cuádriceps que veíamos un poco inflamado en la resonancia, vemos, por ejemplo, que las unidades motoras eh, son un poco de baja duración, ¿sí? Son relativamente cortos. Las amplitudes, si bien no son muy polifásicas, pues digamos que no son amplitudes muy grandes. Sin embargo, pues alcanzan 1 milivoltio, que muchas veces se puede considerar normal. En este caso, me parecía importante mostrarles cómo se compara un nervio distal como el tibial anterior, o sea, un dorsiflexor, con un cuádriceps, por ejemplo. No está tan diferente aquí. Pero miren cómo se ve este deltoides. Este deltoides está, si lo miramos en amplitud, está a 0,5 milivoltios. Eh, en cambio, pues este estaría a 2 milivoltios, o sea, está más pequeño de lo que uno podría esperar. Y lo mismo cuando miramos en reposo, hay una inestabilidad importante de la membrana en el músculo deltoides. Eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una electromografía de estos casos, queremos ver músculos distales, músculos proximales, y tratar de evaluar, pues, cuál es el potencial músculo que está un poquito, cuál es el que predomina un poco más, ¿sí? Eh, si bien clínicamente uno podría pensar que la debilidad estaba un poco más hacia los músculos de la cintura pélvica, y haciendo también nos lo mostraba la resonancia, el deltoides
eléctricamente estaba bastante inflamado, bastante enervado, con fibrilaciones, ondas positivas, con unidades cortas, con unidades que se consideran miopáticas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Digamos que tenemos un fenómeno en donde venía con un proceso de incremento de la CPK cercano a los 3000, durante casi unos 2 meses después, casi 3 meses después de haber iniciado el tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia, con un estudio neurofisiológico que tenía dos anormalidades importantes: un fenómeno miopático con signos de actividad enervatoria aguda, eh, que es compatible con una miopatía inflamatoria, pero también con un fenómeno de polineuropatía axonal y mielínica motora y sensitiva, dependiente en longitud, eh, que probablemente se correlaciona un poco más con todos los síntomas que había venido presentando desde que había estado expuesto en quimioterapia por el linfoma. La otra cosa que era clara era que pues, la resonancia muscular de los miembros inferiores tenía indicios claramente de miositis, así es tal cual lo reportaron, que es un tema también cuando de pronto el radiólogo que está leyendo la imagen no nos discrimina realmente qué músculos están más inflamados. Bueno, digamos que no queremos saber solamente si hay inflamación, sino tal vez cuál es el que predomina, porque eso nos podría ayudar un poquito a guiar qué hacer con un paciente como este. Entonces, yo quería ponerlos, digamos que, a que me ayudaran. Andrea nos va a abrir estas preguntas para que ustedes la puedan contestar. La forma de contestarlo es en el chat, no, en el chat no, cuando ustedes están ahí en la aplicación del Google Meet, están los tres punticos y ahí en los tres punticos hay una cosa que dice actividades. Ahí en actividades sale una encuesta y ahí en esa encuesta pueden hacer la evaluación de qué piensan ustedes que podría ser la impresión diagnóstica ya con todo este contexto, desde el punto de vista muscular, que es el motivo por el cual se hospitalizó el paciente. No sé, Andrea, si tengas algún comentario. Tenemos, ahí están votando, Doc. Están votando, démosles 2 minutitos a ver si más personas votan y publicamos los resultados a ver qué nos dicen los aprendices. No, aprendices no. Aquí hay de todo. Aquí hay Nuestras profesionales. residentes, sí, hay especialistas, hay neurofisiólogos, neuromusculares, apasionados neurólogos. Doc, tuvimos No sé, yo creo 26 que votos. podríamos, Ahí están ya 26 los votos, bueno, resultados. Ahí pueden seguir votando si vale. quieren, pero ya ahí están mostrando cuáles son los resultados. A ver qué dice, qué dice el público. Espérate, que es que no me deja ver aquí los resultados. Espérate, ¿dónde estoy yo? Entonces, dentro de lo que ustedes ven, hay algunas propuestas, por ejemplo, de una miositis necrotizante o autoinmune, y lo que más predomina es que todavía no sabemos bien, ¿sí? O sea, seguramente tenemos una miopatía inflamatoria que aún nos falta poder clasificar, que yo creo que estaríamos de acuerdo
con que todavía nos falta un poquito de trabajo para decir cuál es el diagnóstico de este paciente. Eh, por ahí estaba viendo que Alba Lucía estaba preguntando. Ah, bueno, no sé, ¿tú puedes dejar de compartir la encuesta para que, para que terminen de votar o no? Bueno, digamos que los que no se han podido, los que no han podido votar, acuérdense que los que están en el celular tienen que oprimir los tres punticos. Ahí en los tres punticos sale a mano izquierda superior sale una cosa que dice actividades, y en esas actividades hay una cosa que dice encuesta. Y en esa encuesta es donde pueden hacer la votación, ¿vale? Los que están en el computador, a mano derecha hay como un triangulito, un cuadrado y un círculo. Ahí es donde es como la señalización de las actividades y ahí está la encuesta. Entonces, bueno, yo creo que sigamos, ¿les parece? Entonces, yo estaría de acuerdo que la miopatía es una miopatía inflamatoria aún por clasificar. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué harían ustedes en este momento? O sea, ¿qué quisieran hacer? Eh, entonces, empezamos un tratamiento, bien sea inmunomodulador, o somos más agresivos, empezamos un tratamiento inmunosupresor, hacemos una biopsia muscular, llamamos a un amigo neuromuscular o sencillamente pues está muy difícil o bueno, no sé, no es de mi experticia y cierro la interconsulta y que me llamen a alguien más. Entonces, ¿qué opinarían ahí ustedes? Ahí están votando. Ahí tienen el espacio todavía para votar. La encuesta está en curso. Lo que usted me dice en qué momento cerramos la encuesta para ver los resultados. Bueno, si quieres, yo creo que tenemos como unos 35 votos, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que podemos ir mostrándolos. Si ustedes ven, tenemos que, como no sabemos bien qué tipo de miopatía inflamatoria tenemos, eh, uno podría tener dos opciones grandes, sin duda. O empieza un tratamiento, pero si ustedes se dan cuenta, y mirándolo, digamos, el contexto, él ya venía con un tratamiento. ¿Sí? Entonces, ya le habían empezado un corticoide, el oncólogo, digamos, fue un poquito más acucioso y agresivo en decir, bueno, quiero empezarle una prednisona oral, y también fue muy acucioso en el seguimiento de la CPK, diciendo que efectivamente le había ayudado a disminuir significativamente la CPK. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una debilidad que todavía está presente en el paciente y que aún tiene signos de inflamación tanto en la electromiografía como en la resonancia. Entonces, digamos que yo estaría también de acuerdo con la mayoría, que son 24 votos, en que necesitamos una biopsia muscular sí o sí. Entonces, antes de, digamos, de seguir en un proceso, digamos, de tratamiento y de poner X o Y inmunomodulador o inmunosupresor, valdría la pena mirar qué tipo de miopatía tenemos. Entonces, aquí va la siguiente pregunta. ¿Cuál músculo ustedes elegirían para la biopsia muscular? Entonces les puse los hallazgos tanto de la resonancia, en este caso, este es el muslo derecho, este es el muslo izquierdo. Eh, la electromiografía que yo le hice fue al cuádriceps derecho, que tenía aumento de la inserción, pero no tenía tanta enervación, o sea, no tenía tantas fibrilaciones, ondas positivas. El músculo que estaba más denervado era el deltoides.
el tibial anterior, el interior dorsal estaba normal, y desde el punto de vista de fuerza, uno de los débiles o los más débiles eran el deltoides, el extensor del cuello, el iliopsoas, y unos que estaban débiles, pero no tan débiles, que estaban 4/5, eran el bíceps y el cuádriceps. Entonces, ¿qué tipo de músculo ustedes quisieran evaluar? Entonces, este es otro tema, ¿no? Eh, ¿Qué tan fácil es poder tener una biopsia muscular? Tanto para que se la tomen como para que se la procesen, ¿sí? Eh, y ahí, pues digamos que todavía tenemos deficiencias como país, en donde hay muchos sitios donde realmente no es viable poder hacer un proceso histopatológico bien hecho. Eh, Tal vez ahorita la doctora Paola nos ayuda un poquito como con la experiencia que de pronto tiene con todo este tema. Eh, pero cuando uno quisiera y logra tener, digamos, como las herramientas, una cosa muy importante es que puedan ubicar a un cirujano eh, que sea ojalá amigo, con el que le tengan confianza y que puedan decir, vea, puede ser ortopedista, puede ser cirujano plástico, puede ser, en nuestro caso, digamos que nosotros en Clínica Reina Sofía, con el doctor Sergio Ramírez, confiamos mucho en un neurocirujano que es el doctor Antonio Becerra, eh, y con él prácticamente nosotros nos apoyamos mucho en este tipo de estudios. Ahora, sé que, por ejemplo, en Clínica Colombia hay al menos un ortopedista que sabe hacer la toma de las biopsias. Eh, Hay cirujanos plásticos que pueden también ayudar con esto. Eh, y una de las recomendaciones grandes es que uno tenga un músculo aún viable, ¿sí? Porque a veces uno tiene una debilidad muscular muy severa, en donde hay pérdida, digamos, de las fibras musculares y ya hay un reemplazo graso, que cuando se toma una muestra de eso, pues sencillamente lo que va a mostrar es grasa y no nos va a mostrar músculo. Por esa razón es importante la resonancia muscular también para identificar si hay un músculo muy perdido, ¿sí? O sea, muy desgastado, con una atrofia y una degeneración gracias muy severa. Eh, entonces, en este caso, tenemos músculos proximales que son relativamente de fácil acceso. El cuádriceps, el vasto lateral, es un músculo relativamente fácil de acceder. Lo mismo que un deltoides y un bíceps, por ejemplo. En este caso les puse que era lo más probable, o sea, un vasto lateral o un deltoides, ¿sí? Una de las cosas también para los neurofisiólogos y para que ustedes también pues, lo miremos, los reumatólogos dicen y le mandan a uno órdenes diciendo, vea, necesito que me haga la electromiografía solamente de mi cuerpo derecho, pensando en que dejen el lado izquierdo o en el lado o al contrario, sin hacer la electromiografía, pensando en dejar músculos que no hayan sido tocados, digamos, y que nos puedan sesgar los hallazgos desde el punto de vista histopatológico. Entonces, en este caso, a pesar de que el deltoides izquierdo era el más denervado, probablemente si lo biopsiamos, pues podemos decir, bueno, hubo inflamación, pero como tuvo la electromiografía, de pronto pudo ser la electromiografía la que generó un poco la inflamación que estamos viendo. Entonces, nos puede sesgar un poquitico algo los hallazgos histopatológicos. En conclusión, digamos que los bastos, ustedes ven que estaban inflamados,
pero no estaban tan denervados, ¿sí? Entonces, yo decidí que hiciéramos un músculo que no hubiéramos, que no lo hubiera, le hubiera hecho la lectomiografía y que estuviera desde el punto de vista clínico y eléctrico un poco más inflamado. Entonces decidí que se hiciera en el deltoides derecho. Entonces, eh, Pau, yo creo que si quieres, ahora sí Perfecto, ya comparto podríamos pantalla. presentar tu parte. Entonces les convido a la doctora Paula Escalante para que nos explique un poquito más los hallazgos. También de pronto nos puede compartir un poquito de la experiencia de que ha sido recibir biopsias, tejidos, cuál podría ser una recomendación para los que no tienen tanta experticia o que no han solicitado mucho estos estudios, cómo Perdón, podríamos Andrés, mejorar un poquito ese proceso. Dime. discúlpame, no me está permitiendo compartir pantalla. No sé por qué. Andrea, ¿nos ayudas, por favor? ¿Sí pudiste? Ah, espérate. Aquí voy a dejar de presentar. Ah, ya. Creo que ahora sí. Bueno, aprovechemos que la doctora Marentes quiere hacer una pregunta. No, 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 perdón. ¿No? No, Ah, bueno. tranquilo. Mira, Pau, si logras ahí hacerla, compartir la pantalla. No sé por qué motivo no me está dejando compartir la pantalla. Mm. Tal vez pueda enviar la presentación, no sé si hay algún correo asociado para solucionar el Mándamelo. impasse mientras tanto. Bueno, si hay alguna pregunta hasta acá que quieran, antes de seguir con esta parte de la de histopatología. Andrés, ¿hay algún correo disponible al cual pueda enviar la presentación? Porque no me está dejando Envíamelo, compartir, no sé por qué no me está dejando envíamelo, compartir la pantalla. envíamelo. ¿Me envías por favor el correo? Doctor Díaz, si quisiéramos esperar un tiempo prudencial para poder hacer una biopsia después de haber hecho una Ujú. electromiografía, ¿cuál podría ser ese tiempo? O sea, diciendo, pensando, digamos, en el deltoides izquierdo, ¿sí? Por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Em, yo diría que por lo menos debería ser entre una o 2 semanas, diría yo. ¿Sí? O sea, finalmente el grado, digamos, de inflamación que uno puede generar con una biopsia, perdón, con una electomiografía, eh, probablemente no sea mucho, ¿sí? O sea, los que hacemos electomiografía realmente no hacemos grandes movimientos o cosas demasiado excesivas en relación con algo muy traumático. Lo que pasa es que, pues, si uno es estricto, uno podría obtener algo de inflamación derivado de la lectomografía, ¿sí? Entonces, sería como eso. Yo diría que no menos de una semana, por lo menos. No sé si hay más preguntas ahorita. La doctora Bobadilla, qué bueno, bienvenida. Hola Doc, buenas noches. Muchas gracias por este caso tan interesante.
Yo quiero conocer su opinión respecto a pues esta realidad que tiene la mayoría de los hospitales de Colombia y las ciudades y es el poco acceso a la biopsia. Eh, digamos que si existiese esa posibilidad de pronto más fácil de hacer una resonancia y con estos hallazgos, ¿cuál es su opinión de respecto a irse a iniciar un tratamiento y no esperar quizás a la oportunidad de pronto de conseguir dónde se haga esa biopsia? ¿Cuál es su opinión? Porque la realidad quizás para la mayoría de los lugares o ciudades es esa. La biopsia es muy limitada, incluso la realización de resonancias a veces es limitada. Pero pues obviamente la biopsia también encontrar un patólogo que esté entrenado en la lectura de músculo es limitado. Entonces quisiera como conocer su opinión respecto a eso. Y la segunda pregunta es, llegué un poco tarde al caso, ustedes a este momento del caso clínico tuvieron la posibilidad de, teniendo la premisa diagnóstica, la hipótesis diagnóstica, pidieron anticuerpos. Bueno, en relación en qué momento empezar un tratamiento, probablemente la conducta en la mayoría de partes sea empezar un tratamiento, ¿sí? Precisamente por eso, porque pues no cuentan con algo que les dé una certeza en relación a, pues, qué tipo de miopatía o qué patrón isopatológico tiene ese paciente. Entonces, lo más seguro es que uno pensaría y actuaría de acuerdo a lo que encontró, por ejemplo, la inflamación, que yo creo que es importante tratar de documentarla en imágenes y tratar de documentarla neurofisiológicamente, que son las herramientas un poquito más a la mano que usualmente existen en todas partes o que pueden existir en todas partes, pero si tú te das cuenta, la resonancia muscular también la leen mal, ¿sí? No la leen como con lo que uno esperaría desde el punto de vista de neuromuscular, que le digan, vea, este músculo está con este grado de degeneración, este músculo tiene un cierto grado de inflamación y lo que nos ha tocado a los que hacemos neuromuscular es aprender a leer también las resonancias de músculo y tratar de identificar un poco cuál es el más afectado, por ejemplo. Entonces, por ese lado, digamos que uno podría ser mucho, si uno está seguro de que tiene una miopatía inflamatoria, tendría que basarse también en, por ejemplo, en hallazgos desde el punto de vista en piel, por ejemplo, que hay algún tipo de rash o una dermatitis o alguna cosa, con una debilidad y una CPK elevada, que uno dijera, bueno, ok, podría tener un cierto grado de dermatomiositis, y en eso, por ejemplo, los patólogos o los dermatólogos también están más familiarizados con hacer biopsias comunes de piel y le pueden a uno arrojar incluso información de una sospecha de dermatomiositis solamente con una biopsia de piel. Entonces, digamos que es una estrategia que también uno podría implementar en algunos sitios donde no sea tan fácil el músculo. Y una opción como una dermatomiositis también hace parte de los fenómenos que uno puede tener dentro del contexto de cáncer. Entonces, pues digamos que es bien importante. Usualmente es un poquito más paraneoplásico, ¿sí? Y usualmente uno encuentra el fenómeno, digamos, la neoplasia después un poquito de esas manifestaciones clínicas musculares. Entonces, tal vez por ese lado uno, digamos, esperaría, si tienen los recursos, pues traten de implementar los recursos. Y lo que tú dices también es cierto con el panel, el perfil de anticuerpos para miositis. Eh, digamos que me ha pasado y me pasó con este caso que cuando yo fui a pedirlos el panel, en la clínica me salía solamente un tipo de anticuerpo y en ese proceso, digamos que no me fue tan fácil hacer rápida la solicitud del panel de los anticuerpos para miositis. Entonces, casi que logré hacerle más rápido la biopsia muscular. Y por esa razón, digamos que me quedé un poquito cojo
con el panel del perfil de anticuerpos para miositis. Digamos que es también un tema de códigos, ¿sí? Hay códigos que en algunos sitios a veces están mal, o sea, no están bien codificados y casi que a mí me pasa, por ejemplo, que lo que yo pido a veces en el consultorio que termina siendo más completo que lo que está en un sistema de la clínica, por ejemplo. Entonces, no sé, esas dificultades que a veces parecen tontas, pero administrativamente pasan. Doc, Uy, buenísimo. Doc, una No sé qué cosita. opinas, Ena. Una cosita, en los anticuerpos efectivamente sale casi siempre anti-yo, pero yo los he pedido con el CUPS de otros anticuerpos, escribo panel de anticuerpos para miositis y creo que son 16 los que le procesan a uno y aparte hay que hacer otra solicitud de los anticuerpos anti-hidroximetilglutaricuada reductasa, esos se piden aparte y así los logran procesar. Quien me orientó un poco fue Dionis Vallejo ha pedido, pues tiene varios casos y así lo he hecho yo y así he logrado que me reporten paneles sin tener que pedir uno por uno. Entonces con ese código de otros anticuerpos se especifica panel de miosparacitis y los procesan. Y hay que pedir aparte el otro toca pedirlo aparte. Estamos de acuerdo. Ahora, el punto que me pasó con este caso es que cuando lo fui a hacer, porque pues estaba hospitalizado y estaba en ese proceso, no, digamos, desde el punto de vista de lo que estaba en el sistema, no fue fácil solicitarlo, ¿me entiendes? O sea, eso fue como un proceso ahí donde como no estaba codificado, entonces, bueno, entonces se retardó un poco esa solicitud y tuvimos, pues, antes todo el procesamiento de la biopsia. Bueno, afortunadamente, bueno, no sé si Alba Lucía nos vas a preguntar Sí, algo. A sí, ver, voy a ver pues realmente ahorita. los anticuerpos, pues digamos que Mi amor, pero es que hoy, no tiene sentido que busques porque eso no tiene en cuenta que mañana no hay caja. Pero, ¿qué? ya, ya, listo. Qué pena. Sí, ¿Aló? Sí. sí, ya, habla, Digamos que tranquila. hoy por hoy, pues digamos que yo coincido con Egna que de pronto la biopsia a veces no es tan fácil lograrla y quizás los anticuerpos nos puedan orientar un poco más en cuanto al diagnóstico diferencial y las enfermedades asociadas. Sin embargo, en este paciente, el hecho de que tuviese pues neuropatía, más miopatía, más el hecho de estar en tratamiento con inmunoterapia, pues digamos que hasta cierto punto, así que casi que pues de primera entrada tendríamos que pensar cuando, bueno, el tiempo en que le colocaron la inmunoterapia, la relación en que cuando le colocaron la inmunoterapia y cuando iniciaron los síntomas, para pues evaluar si realmente esta miopatía es ocasionada por la inmunoterapia, por los inhibidores de puntos de chequeo y la asociación con la neuropatía, ¿no? De acuerdo. Entonces, en ese caso, quizás mientras esperamos la biopsia y bueno, todas las cosas administrativas que tenemos, quizás pues a veces tenemos que correrle más a este paciente y quizás casi que iniciar un tratamiento. Discúlpame, Andrés, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, ya lo puedes agrandar si quieres, como presentación. Sí, no, estoy dándole clic ahí y no me permite. Bueno, abajo en la presentación, mira, ahí abajo. Sí, yo lo sé, pero no. Ahí ya. Si Si yo quieres, le doy clic, agrándalo.
Ah, Le doy clic ahí y no se despliega la pantalla completa. bueno, No sé por una qué. opción ahí es salirte de la presentación, la pones en tu computador y pones Command Alt ahí para que puedas presentarla, pero no sé si te da, mira, ahí lo pones como presentación y cuando lo tengas en grande en tu computador, le pones Command Alt y ahí te permite volver a la pantalla que estabas para poderla compartir. El doctor Ramírez quiere hablar. Qué bueno tenerlo aquí, estimado Chip. Gracias. Hola Andrés, todos muchas gracias por el caso tan interesante. No en todos los sitios hay resonancia, ¿sí? Tenemos estos casos clínicos con un síndrome motor y sensitivo, donde hay una clínica compatible más con una miopatía que con una neuropatía. La electromiografía, por supuesto, en la gran mayoría de los sitios es viable y pedible fácilmente y rápido. Pero donde no hay los medios, otros exámenes, como por ejemplo la ecografía, el mismo TAC, simple de los músculos podría ayudarnos. Pero y los anticuerpos y la biopsia definitivamente en unos sitios es casi imposible pedirlos. Por simplemente administrativos, inclusive aquí en Bogotá, o sea, tú puedes pedirlos, te los van a hacer y realmente pues no se hicieron porque no los aceptan, no hay algún problema administrativo. ¿Qué tan emergente y qué tanto podemos esperar para iniciar un tratamiento con este paciente? Con un paciente como este, o en qué momentos dirías tú, este es un paciente emergente y necesito arrancar el tratamiento, y cuál sería el tratamiento que se propondría en el momento que sea algo relacionado de la clínica a la práctica real y a la vida real de la mayoría de la gente. Muchas gracias, Andrés. Y a todos. Pero mira, Sergio, yo creo que la resonancia hoy en día está disponible casi que en todas partes. Yo la verdad lo que siento que nos falta es que todavía no interactuamos bien con la gente que lee cuerpo y todavía los que leen cuerpo no saben qué es lo que nos tienen que reportar, ¿sí? Entonces, digamos que también es una tarea de tratar de ir, hablarles, tratar de lograr que haya como unos sitios donde ustedes puedan confiar, por lo menos que tengan, no sé, que puedan guiar porque tienen el convenio con la entidad con la que trabajan o con el hospital o lo que sea, y tratar de decirles, vea, necesitamos, porque también en muchas partes, entonces dicen, no, que tienen que pedirse resonancia con contraste. Para músculo no necesitamos contraste, ¿sí? No necesitamos contraste, necesitamos una resonancia simple. Y los resonadores hacen la supresión grasa y con eso es más que suficiente. Lo que pasa es que también estamos acostumbrados y el sistema nos ha acostumbrado a que te toca pedir una resonancia del brazo, del antebrazo, em, em, y eso nos ha hecho retardar la adquisición, por ejemplo, de, no sé, 2, 3 o 4 horas para músculo, lo cual no debería ser. Mundialmente se hacen unos screenings de un rastreo corporal, ¿sí? Donde se hace unos cortes total axiales, como se hacen con los PET, y se hace unos cortes coronales puntuales que le ayudan a uno a discriminar de arriba a abajo cómo está todo. Pero ese código para una resonancia corporal no existe. Entonces es un lío. Oye, Pau, ¿por qué no me mandas al correo y yo lo comparto acá? O vuelve y pone el... Buenas.
Dale, Liliana, mientras Paola Escalante nos ayuda. Hola Andrés, buenas noches, gracias por el caso. Sí, de pronto como lo que estás comentando, realmente la resonancia está disponible prácticamente en todas las ciudades, la resonancia convencional, pero como insistir en lo que estás comentando, que realmente lo que hay que hacer es nosotros los interesados en los sitios donde trabajamos o donde se suele hacer la resonancia, habitualmente con los donde tengan convenio, pues nosotros mismos como coordinar como el protocolo básico para ello. De hecho, nosotros en Medellín se ha logrado y bueno, se ha socializado en distintas instituciones un protocolo mínimo. Es que un protocolo mínimo para esto, por ejemplo, una miopatía inflamatoria, sería hacer unos miembros inferiores que realmente puede tener menos tiempo de duración porque los cortes axiales son más amplios en milímetros, pueden ser 5 o 10 milímetros, más que obviamente que cerebro, y hacer un T1 y STIR y es más que suficiente. Y haciendo a su vez cortes de glúteos, muslos y piernas, y ahí los tenemos. Y se puede estar durando la resonancia hora y media. Y efectivamente, como dice el contraste, pero por ejemplo, la labor que se hizo acá es que efectivamente nosotros socializando como este protocolo mínimo de necesidad y como dices, cada uno como en nuestro centro, insistir en eso como bien han mencionado. Y digamos que sí existe, digamos, un CUPS para ello. Pero hay un CUPS de dónde? Porque no hay un CUPS, digamos, de una resonancia corporal total. O sea, eso no. La corporal total no, pero igual también es como difícil, depende del asegurador. Pero, por ejemplo, para un protocolo de miopatías hay, digamos, algunas entidades con las que se logra negociar, pues tienen un CUP genérico de resonancia muscular y agregan su codificación. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos codificado con un par de aseguradores un protocolo de resonancia de miembros inferiores, que es un protocolo de miopatía, que es este que te digo, que es el mínimo básico de miembros inferiores. Cuando digamos que el asegurador no manda a esos sitios, entonces pasa el problema que dices, los problemas como administrativos. Es que entonces quieren cobrar 6 rezos porque entonces el corte de glúteos en cada pierna van 2, el corte de muslos aparte. Entonces es por eso que digamos que cada uno como hacer la labor de tener como este protocolo socializado e incluso de esa forma también se llega como acuerdos con los aseguradores porque realmente es menos costoso, es menos tiempo de resonancia y en un solo estudio se abarcan de forma bilateral y los cortes específicos estos de glúteos, muslos y piernas, que es algo, digamos, a socializar y con un par de secuencias basta, que es el T1 y el STIR. Entonces, es, digamos, como una forma, es una forma que se podría, digamos, como hacer. Y yo pongo de ejemplo lo que nosotros hemos hecho acá. Es tan así que ya este protocolo de miopatías que se ha hecho como este mínimo, pues obviamente lo ideal sería ser completo, ¿cierto? Pero este mínimo nos ayuda. De hecho, la resonancia que has puesto, pues los cortes de muslo, y bueno, la verdad es que nos ayuda, sobre todo si no tenemos acceso a las biopsias inmediatas, que nos pasa acá en Medellín, entonces nosotros con eso trabajamos. Pero más allá de esto, no solo para las inflamatorias, para el estudio de las miopatías hereditarias, bueno, previo a tener más facilidad del acceso al estudio genético, precisamente a partir de ese momento es que se ha hablado de gestionar este protocolo. Bueno, yo veo que ya tienen la presentación. Pero creo que es eso que dices, realmente gestionarlo, porque una resonancia la tenemos en todas las ciudades prácticamente, bueno, obviamente de ciudades pequeñas. Sí, pero yo creo que sí hay un trabajo extra de convocar un poquito a los radiólogos de cuerpo para que traten de darnos un poquito más de aporte, ¿sí? Entonces, sería esa como el mensaje para los que están interesados. Bueno, Pau, bienvenida. Ansiamos tu concepto. ¿Listo? Bueno, perfecto. Buenas noches. De antemano, mil disculpas por el inconveniente con la presentación y agradezco la invitación tanto a la Asociación Colombiana de Neurología como al doctor Andrés Díaz para compartir este caso clínico en este espacio académico.
Entonces, en la Fundación Santa Fe se recibió una muestra correspondiente a biopsia de músculo deltoides derecho. Esta biopsia fue procesada para estudio de microscopía de luz, tanto en bloque de parafina como en tejido congelado, y para estudio de microscopía óptica de alta resolución y ultraestructura. Aquí quiero hacer un paréntesis respecto a lo que hablábamos de la fase preanalítica con el envío de la biopsia de músculo. Primero, ratificar la importancia de siempre seleccionar el músculo apropiado, un músculo que tenga solamente leve a moderada debilidad, no músculos severamente afectados, porque músculos terminales no nos van a permitir un diagnóstico específico. El músculo debe estar libre de trauma previo, biopsia previa, inyecciones, electrodos, etc. Siempre es muy importante especificar el músculo que han biopsiado y muy importante que envíen la historia clínica completa. Esto para nosotros es muy importante porque con frecuencia recibimos biopsias remitidas desde diferentes sitios, las cuales nos llegan sin información clínica pertinente. Entonces, pues para el análisis y el estudio de la biopsia muscular es muy importante que adjunten la historia clínica completa, preferiblemente que la envíen y sea adjuntada en el sitio de toma de la biopsia por el cirujano y que pues corresponda a la historia clínica del médico tratante. Entonces, lo ideal es que se obtenga un espécimen más o menos entre 2.5 por 0.6 por 1 centímetro. Ese espécimen se envía envuelto en una gasa humedecida en solución salina y lo ideal es que sea enviado inmediatamente para que llegue al laboratorio en un tiempo idealmente menor a 2 horas. Pero pues sabemos que por las condiciones del país a veces no es posible, por los sitios desde donde nos remiten las muestras, no es posible cumplir con estos tiempos de remisión. Desde que la muestra esté bien refrigerada, pues es posible la preservación y que se permita un poco más de espacio de tiempo en esa llegada del músculo al laboratorio. Entonces, ya continuando con el caso específico, estos son microfotografías del estudio histopatológico de los cortes que se realizaron al bloque de parafina y se tiñeron con hematoxilina eosina. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá es la presencia de músculo estriado esquelético, en donde observamos cambios miopáticos que están dados por variación en el tamaño de las fibras. Observamos algunas fibras con cambios degenerativos. No sé si están viendo el puntero de mi pantalla, ¿no? ¿Verdad? Andrés, perdón. No, Ok. yo creo que están viendo el mismo, yo creo. Es que no sé si están viendo el tuyo o el mío. Sí, sí se ve el puntero. Yo creo que es el mío. ¿El blanco se ve? No. Ok, no podría señalarles. Entonces, en esta microfotografía, como les decía, podemos apreciar cambios miopáticos donde llama la atención la presencia de fibras con cambios degenerativos, algunas de ellas con vacuolas, y la presencia de fibras también basófilas de aspecto regenerativo. Adicionalmente, ustedes observan hacia el lado izquierdo de la pantalla infiltrado inflamatorio linfocitario. Si quieres, continuamos con la siguiente diapositiva para ver las siguientes microfotografías. Entonces, en estas microfotografías que son ya del tejido en congelado, observamos nuevamente cambios miopáticos dados por variación en el tamaño de las fibras, hay internalización nuclear, cambios degenerativos, hay algunas fibras con vacuolas y, muy importante, hay fibras con necrosis y miofagocitosis. Es una lástima que no puedan mostrarles con el puntero cuáles son específicamente las fibras que estoy intentando mostrarles, pero observamos ahí estas fibras que se ven con necrosis y miofagocitosis. Adicionalmente, ustedes observan también presencia. ¿Perdón? ¿Cuál quieres que yo muestre? Porque esta es una vacuola, ¿cierto? No, las fibras que están infiltradas por linfocitos e histiocytos, que son exactamente esas. Yo estoy acá. Uh-huh. ¿Cierto?
Sí, así es. Claro. Entonces, vemos esas fibras con necrosis, con miofagocitosis, están permeadas obviamente por histocitos y por algunos linfocitos. Hay también permeación o infiltración por tejido adiposo. Si quieres, continuamos con la siguiente diapositiva. Ahí nuevamente observamos fibras con cambios degenerativos. Al igual que en la primera diapositiva, vemos algunas fibras atróficas. Hay una fibra hacia la esquina superior izquierda con una vacuola. No, más a la derecha. Esta. Uh-huh. Si quieres, continuamos con la siguiente diapositiva. Y ya en estas otras microfotografías observamos la presencia del leve infiltrado inflamatorio linfocitario que tiene una localización endomicial y perivascular. En la microfotografía que está hacia la izquierda, se observa que ese infiltrado está tanto de localización endomicial como perivascular, pero si ustedes observan, las paredes del vaso no están francamente infiltradas, o comprometidas por el proceso inflamatorio, ni presentan franca necrosis fibrinoide ni trombosis. Siguiente diapositiva. En esta otra imagen que está a un mayor aumento, observamos la presencia de vacuolas, que son las que ustedes ven hacia el centro de las imágenes, específicamente esas. Son vacuolas que están rodeadas por unos gránulos basófilos, y también vemos la presencia de infiltrado inflamatorio, que ya lo veíamos en las diapositivas anteriores, de infiltrado inflamatorio linfocitario endomicial. Esta es la coloración de tricrómico modificado de Gomori, en donde las vacuolas que veíamos previamente en la coloración de hematoxilina eosina tienen un color rojo, que son las vacuolas rojas ribeteadas, que esta coloración nos permite identificarlas claramente. Siguiente diapositiva. Se encontraban varias fibras con vacuolas rojas ribeteadas. Siguiente. Esta es la coloración de fosfatasa alcalina, en donde ustedes observan reactividad en varias fibras, la cual nos permite identificar la presencia de fibras con cambios regenerativos. Siguiente. Hicimos adicionalmente una coloración de hierro, teniendo en cuenta que el infiltrado linfoide tenía una localización también perivascular y estaba en una estrecha relación con los vasos, y encontramos como la coloración de hierro fue positiva, nos permitió evidenciar sangrado antiguo con depósito de pigmento hemosiderínico, especialmente en relación con los capilares endomiciales, que es lo que ustedes ven de color azul. Siguiente. Este es el estudio de inmunohistoquímica para HLA1, en el cual se observa sobreexpresión difusa, tanto en el sarcolema como en el sarcoplasma de las fibras musculares. Adicionalmente, en esa fibra que está señalando, nos resalta algunas de las fibras con presencia de vacuolas. Siguiente. Este otro es el estudio de inmunohistoquímica para miosina rápida. Les decía al inicio que además de los cambios miopáticos también se observaron fibras atróficas, varias de ellas anguladas, las cuales con este estudio de inmunohistoquímica para miosina rápida vemos que son predominantemente de tipo 2. También habían algunas de tipo 1, pero más escasas. No se observa agrupación de fibras del mismo tipo. Siguiente. Este fue el estudio de ultraestructura, en donde ustedes pueden observar cómo están representadas las vacuolas que veíamos tanto en el estudio de microscopía de luz
y más claramente con la tinción de tricrómico modificado de Gomori. Así es como se ven en el estudio de ultraestructura. Básicamente lo que vemos son detritus granulares acompañados de remolinos membranosos. Estas son clásicas vacuolas autofágicas que las podemos también corroborar a través del estudio de ultraestructura. Siguiente. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que todos esos hallazgos que les mencioné nos van a permitir establecer un patrón específico en la biopsia. Este patrón básicamente está dado por la presencia de cambios miopáticos en los cuales cabe resaltar el hallazgo de fibras con necrosis, miofagocitosis, la presencia además de vacuolas ribeteadas y leve infiltrado inflamatorio mononuclear, en este caso de localización perivascular y endomicial, el cual permea focalmente algunas de las fibras. Adicionalmente también se observa sobreexpresión del HLA1. Se identificaron también, como les comentaba, fibras atróficas con angulación. ¿Por qué les comento esta parte en especial? Porque básicamente estos hallazgos no nos son específicos de una entidad como tal. No nos van a permitir decir si es específicamente, por ejemplo, una miopatía inflamatoria u otras. ¿Por qué? Porque cambios miopáticos con inflamación, sobreexpresión del HLA1 y vacuolas ribeteadas pueden ser vistos en diversas entidades, incluidas miopatías inflamatorias, específicamente miositis por cuerpos de inclusión, miopatías asociadas a medicamentos, algunas distrofias musculares, como por ejemplo la distrofia de cintura escapulohumeral y pélvica de tipo 2B o disferlinopatía, y algunas miopatías distales o miofibrilares. Entonces aquí obviamente es muy importante la correlación que se haga con los hallazgos clínicos y demás paraclínicos, que pues ya nos le permitan a ustedes como clínicos hacer ya una mejor aproximación diagnóstica. Fibras atróficas con angulación predominantemente de tipo 2 las podemos ver en diversas condiciones. En este caso el paciente tiene una condición en particular y es la presencia de una neoplasia. Pacientes con pérdida de más del 15% del peso corporal, pacientes con historia de desuso o de manejo farmacológico con corticosteroides pueden tener fibras atróficas predominantemente de tipo 2 que pueden ser anguladas o elongadas. Adicionalmente, podemos tener también un componente nervatorio, teniendo en cuenta que hay fibras en las cuales la placa neuromuscular puede estar comprometida por el proceso inflamatorio, y esto nos puede producir también un componente de denervación en algunas fibras. Yo te tengo una pregunta aprovechando. Digamos que si uno es estricto, uno podría decir que este componente puede ser compatible, por ejemplo, con una miositis necrotizante autoinmune, por ejemplo, o realmente el componente, digamos, necrótico inflamatorio no es tan severo como en lo que uno podría esperar para una necrotizante autoinmune. Entonces, en el caso de las miopatías necrosantes inmunomediadas o necrotizantes autoinmunes, básicamente sí se observan fibras con necrosis y con miofagocitosis, que usualmente son fibras que las va a ver uno dispersas, pero hay algo característico y es que el infiltrado inflamatorio suele no ser tan prominente, suele ser mínimo o incluso puede estar ausente. Entonces, digamos que en estos casos, si quieres, nos adelantamos un poquitico con la siguiente diapositiva, que precisamente es como un cuadro comparativo. Entonces, teniendo en cuenta todo el cuadro clínico que mencionamos, encontramos esta revisión en donde además aparecen descritos los hallazgos histopatológicos en pacientes a quienes se les realizó biopsia muscular, eran pacientes que estaban recibiendo inmunoterapia, algunos con miopatía necrosante, en los que se hizo diagnóstico de miopatía necrosante inmunomediada, y otros en los que se hizo diagnóstico de miositis o miopatía asociada a inhibidores de puntos de control inmunológico. Entonces, lo que se vio básicamente en estos pacientes es que hay un hallazgo característico en ambos casos y es la presencia de fibras con necrosis
y con cambios regenerativos, solamente que tienen una distribución o tuvieron una distribución diferente. En la inmunomediada, básicamente se ven más que todo las fibras, estas fibras necróticas dispersas, mientras que en la asociada a inmunoterapia, estas fibras pueden verse de forma multifocal y usualmente formando agregados. Las fibras con regeneración es más frecuente o abundantes fibras con cambios regenerativos se vieron de forma más frecuente en la miopatía necrosante inmunomediada y el componente inflamatorio en ambas fue leve, fue mínimo. Aquí la distribución de ese infiltrado inflamatorio fue un poco diferente en la inmunomediada, más similar a la distribución endomicial y perimicial, y en la asociada a inmunoterapia con un poco más de distribución perimicial respecto a la endomicial. Si se fijan ustedes, aquí no encontramos descrita la presencia de vacuolas autofágicas. Se describieron vacuolas, pero no ribeteadas, y se describieron adicionalmente otras características que pues tampoco son específicas de una miopatía de forma conclusiva. Entonces, hubo otros hallazgos que se identificaron, como la presencia de fibras rojas rasgadas, estas especialmente en las asociadas a inmunoterapia, y recordemos también que presencia de fibras rojas rasgadas y alteraciones o anomalías mitocondriales las podemos ver asociadas a varios medicamentos o en varias miopatías tóxicas asociadas a medicamentos. Entonces, aquí digamos que estas obviamente son miopatías inflamatorias emergentes. Básicamente, pues estos son estudios en donde pues estamos empezando a caracterizar o se empieza a hacer una caracterización histopatológica de este tipo de biopsias, pero básicamente no vamos a tener unos hallazgos 100% específicos que nos permitan ponerle un nombre únicamente con los hallazgos de la biopsia a la miopatía. Entonces, aquí quería yo comentar algo al respecto con las miopatías que se asocian con estos defectos en la vía de la autofagia. Entonces, estas miopatías que se asocian a defectos en la vía de la autofagia pueden ser de diferentes tipos. En especial, digamos que no hay una literatura como tal descrita de asociación de presencia de fibras con vacuolas rojas ribeteadas al tratamiento con inmunoterapia, pero pues están presentes, y vacuolas autofágicas las podemos ver en diversas miopatías. Entonces, lo que básicamente va a diferir un poco son los mecanismos por los cuales se produce, sobre todo acá en este caso hablamos más que todo de la macroautofagia. Entonces, aquí vamos a tener miopatías en las que básicamente se producen defectos en la inducción de la autofagia, en donde es la primera parte de la imagen, en donde lo que básicamente vamos a tener es un acúmulo de organelas dañadas que nos van a activar cascadas de señalización y que van a contribuir a que encontremos o que se empiece a presentar atrofia y apoptosis. Ejemplos de estas miopatías son algunas distrofias musculares como las que ya les he mencionado, y algunas miopatías centronucleares. Tenemos otras miopatías en las que se producen alteraciones en el flujo de esos mecanismos de la autofagia, en las cuales básicamente lo que vamos a tener es acúmulo de autofagosomas y de productos de degradación que no terminaron siendo digeridos, que finalmente lo que van a producir es una disminución en la fuerza mecánica durante la contracción muscular, que se traduce pues en debilidad al examen físico. Usualmente en estas fibras musculares se altera también el proceso de regeneración, y lo vemos más que todo en todo este grupo de miopatías autofágicas vacuolares, como las ligadas a X, las que se producen por algunos medicamentos como la cloroquina, en las que vemos en enfermedades metabólicas o glucogenosis en el POMPE, etc. Y tenemos también defectos o alteraciones en la autofagia que se producen por defectos en el reconocimiento de la carga o de sus componentes citoplasmáticos a degradar. Ahí tenemos tanto defectos en la granulofagia como defectos en la autofagia selectiva mediada por chaperonas. Entonces,
Dentro de este grupo tenemos cuáles miopatías, las miopatías inflamatorias como la miositis por cuerpos de inclusión y las miopatías miofibrilares. Entonces, todo esto para decirles que a veces la idea que teníamos antes de que vacuolas rojas ribeteadas únicamente las veíamos en cierto tipo de miopatías, como por ejemplo la miositis por cuerpos de inclusión, pues no es cierta, ya que podemos ver estos hallazgos o podemos ver defectos en la autofagia en múltiples patologías. Entonces, de ahí la importancia que les comentaba yo de la correlación con la clínica y el resto de paraclínicos, porque básicamente podemos aportar en algunas ocasiones con la biopsia un patrón que pues obviamente ya ustedes pueden hacer una mejor aproximación diagnóstica una vez hacen la correlación clínica. Siguiente. En esta biopsia nos llamó la atención la presencia también de sangrado antiguo. Entonces, si bien no veíamos un franco compromiso inflamatorio de la pared vascular en la biopsia, necrosis fibrinoide o trombosis, sí estamos viendo un componente de sangrado antiguo que nos sugiere la posibilidad de que haya cursado también con una vasculitis. Entonces, igualmente, revisando un poco la literatura y teniendo en cuenta el antecedente de manejo con inmunoterapia que se tenía, encontramos que sí hay descritas vasculitis asociadas a este tipo de inhibidores de puntos de control inmunitario. Entonces, básicamente hay que tenerlo presente cuando pues tenemos biopsias de pacientes con este antecedente. En este caso, pues igual también recordar que en estos pacientes que son manejados con inmunoterapia a veces tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. El mecanismo por el cual se produce la vasculitis no es del todo claro, pero se habla de un aumento en la activación de esas células T, no únicamente contra los antígenos tumorales, sino también contra antígenos de tejidos sanos. También se habla de una mayor inflamación mediada por complemento debido a la unión directa de un anticuerpo contra PD1, PDL1, que pueden estar implicados en este proceso. Entonces, todo ello para decirles también que, bueno, es importante tener en cuenta que en casos en los que tenemos estos pacientes que tienen esta historia de manejo farmacológico, o de manejo con inmunoterapia, es importante tener en cuenta que pueden llegar a estar asociadas alteraciones como vasculopatías y pues abrir la posibilidad en este caso específico, pues porque lo estamos viendo en la biopsia, que pues pueda haber algún mecanismo por el cual haya alteraciones en la vía de la autofagia. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Pau. El doctor Juan Carlos Rojas. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta en cuanto a la biopsia muscular. ¿Qué de pronto tinciones o coloraciones recomiendan realizar como de entrada? Ya hablamos de la selección del músculo por la biopsia, pero quisiera de pronto preguntar acerca de las tinciones. Muchas gracias. Bueno, entonces respecto a las coloraciones, nosotros hacemos un estudio que hacemos estudio de microscopía de luz en el tejido del bloque de parafina, donde básicamente hacemos de rutina 2 coloraciones específicas que son el PAS y el tricrómico de Masson. Básicamente estas las hacemos de rutina, en algunas adicionamos otro tipo de coloraciones como en este caso, en donde hicimos adicionalmente coloración de hierro, pero también hacemos estudios de histoquímica enzimática, coloraciones especiales en tejido congelado. Las que tenemos nosotros en este momento disponibles en Fundación Santa Fe son algunas de las que les mostré en la presentación de hoy, que básicamente, y son pues las básicas, que son el tricrómico modificado de Komori, el OIREDO, PAS, el NADH,
la fosfatasa alcalina. Usualmente a veces tenemos disponible el COX-ACH, en este momento no tenemos disponibilidad reactivo, pero también hace parte de ese panel básico que hacemos. Igualmente hacemos estudios de inmunohistoquímica que siempre incluyen HLA1 y miosina rápida y se les hace el estudio de ultraestructura. Eso lo hacemos nosotros de rutina para todos los casos de biopsias de músculo, dejando la salvedad, eso sí, que no siempre o no todas las patologías ameritan el estudio completo, me refiero, incluida la ultraestructura. Entonces hay algunas miopatías en las cuales podemos hacer una buena aproximación diagnóstica si, digamos, no hay oportunidad de hacer estudio de ultraestructura. Entonces eso es básicamente las coloraciones que manejamos nosotros como panel básico y el estudio que hacemos usualmente a todas las patologías que recibimos de biopsia muscular. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. La verdad, digamos que estamos un poquito volados de tiempo, pero yo creo que todos estos espacios valen oro, me parece a mí, así que les agradezco que sigan acá. Quiero mostrarles, no sé si hay más preguntas para aprovechar a la doctora Paola. El doctor Ramos, bienvenido. Puede activar el micrófono, doctor Gustavo. Si no me oíste la felicitación que te estaba dando por el caso, hombre, estimado Andrés. La repito, felicitaciones por el caso y felicitaciones a la doctora Paola. Muchas gracias por la presentación. Este espacio académico es supremamente importante. Doctora Paola, dado pues que uno de los efectos más importantes de estos checkpoints inhibidores es la miastenia gravis, y dado que se ha descrito la combinación muy específica para este tipo de nosología y etiología, la combinación de miositis inflamatoria y miastenia gravis, quisiera preguntarle si en los casos que usted recibe ha recibido algo de esta combinación de casos. Y Andrés, preguntarle si le hiciste repetitiva a ese pacientico. Muchas gracias. No, de hecho este fue un caso especial porque no habíamos tenido antes, o por lo menos yo no había tenido la oportunidad de recibir un caso con esta historia y con esa posible asociación a miopatía, pero pues sí, como usted bien lo dice, es bien conocida la relación, ha sido descrita, pero no he tenido la oportunidad de recibir casos, ese tipo de casos. Bueno, y en relación conmigo, el paciente, digamos, clínicamente nunca tuvo compromiso vulvar, no tuvo diplopia. La fluctuación de la debilidad, digamos que no tenía fluctuación de la debilidad. Y en su momento yo no le hice estímulo repetitivo, la verdad. Digamos que tuvimos un cuadro, digamos que estaba bastante claro en relación con el compromiso, digamos, de miopatía con componente inflamatorio. Y claro, existía la posibilidad sin duda de tener una asociación con enfermedad autoinmune ante la presencia o la exposición del paciente a inhibidores de los checkpoint. Pero digamos que en este caso realmente no tuvo un indicio clínico de un trastorno de la unión neuromuscular. Entonces digamos que en ese momento no lo hice. Quiero mostrarles una última cosa, y es algo muy puntual en relación a los inhibidores de los checkpoint. Resulta que cuando uno tiene una célula tumoral, estas células tumorales actúan de una manera para que
el sistema de defensa inmunológico no las ataque. Entonces expresan una serie de proteínas de membrana que hacen que las células T no se activen y no las ataquen. Entonces, la inmunoterapia lo que hace es tratar de disminuir o tratar de bloquear esa expresión y esa unión entre esas proteínas para lograr que las células T puedan llegar a ser activadas para que puedan atacar esas células tumorales. Entonces, ¿qué pasa? Realmente uno tiene una célula tumoral que siempre está generando un freno sobre esa actividad inmunológica de defensa, y lo que hace un medicamento como en este caso el nivolumab es que va a generar que no se genere ese freno para permitir que las células T y las células B se puedan activar para generar ese reconocimiento como una célula invasora y que se pueda autoagredir esa célula tumoral con el sistema de defensa. Entonces, uno tiene algunos ligandos en donde uno puede llegar a tanto los linfocitos T con estas células PD1, estos receptores PD1 que hacen o son como las proteínas programadas para la muerte celular, para generar esa activación y esa expresión de ataque. Y uno puede tener este ligando en donde en la célula tumoral actúa como una especie de escudo que evita que esa célula T o la célula o el plasmocito o las células de reconocimiento de antígeno no se activen y no puedan generar toda esa reacción inmunológica. Entonces, uno puede tener una expresión, digamos, o hay algunos anticuerpos monoclonales que hacen ese bloqueo de ese fenómeno coinhibitorio para tratar de generar esa expresión y ese reconocimiento de las células T. Este tipo, digamos, de anticuerpos hace que se libere un poco la activación del sistema de defensa, y por esa razón puede generar un fenómeno de enfermedad autoinmune como un efecto secundario adverso dentro del uso de estos inhibidores de los checkpoint. Entonces, este es del CTLA4, usualmente se usa más que todo para melanoma y carcinoma de células renales. Y digamos que el que es un poquito más ampliamente reconocido o tiene como un espectro de uso más amplio desde el punto de vista oncológico, son estos anticuerpos contra la proteína que está programada para la muerte celular, o el ligando, que es el que evita como ese fenómeno de escudo para que no sea atacada la célula tumoral. Entonces, cuando se expresa y cuando se activa toda esta cascada, estos factores de transcripción, tanto en el nucleares como a nivel del sarcolema y a nivel pues, de todos los mecanismos de transcripción, hace que se expresen estos ligandos, y cuando se expresan, sencillamente la célula T queda completamente inactiva. Entonces, estos tipos de anticuerpos monoclonales, como el nivolumab, que fue el que se expuso con el paciente, pues básicamente tienen una amplia gama de tumores que pueden ser usados y que ya tienen evidencia clínica. En este caso, pues era un adenocarcinoma gástrico altamente diferenciado. Y en este caso, pues digamos que les quería compartir algunos de los hallazgos que pueden asociarse con la expresión de miopatía y el uso de los inhibidores de los checkpoint. Cuando ustedes ven, y la gran duda, por esa razón un poquito la pregunta, es si hubo una miopatía mediada inmunológicamente, necrotizante y mediada inmunológicamente,
o si era una miopatía más asociada al uso de los inhibidores de los checkpoint. Y cuando uno lo correlaciona con los niveles de CPK, las miocitis necrotizantes, usualmente uno tiene una rhabdomiolisis que usualmente está por encima de los 10.000. Nosotros en alguna época tuvimos un caso que ha llegado casi a los 50.000, a los 100.000 de CPK. Y en este caso de este paciente, tuvimos solamente un ascenso de la CPK hasta casi los 3.000 de CPK. Entonces, digamos que cuando uno lo evalúa, por ejemplo, el nivel de la CPK con la cantidad de fibras necrotizantes en los hallazgos inmunohistológicos, uno podría ver una correlación directa entre la cantidad de, ¿entre qué? Mucho, hay mayor cantidad de fibras necrotizantes a veces con obviamente con las miopatías necrotizantes inmunológicamente hablando, con niveles muy elevados de la CPK, y cuando uno lo mira en los que están relacionados con los checkpoint, puede tener incluso rangos altos de fibras necrotizantes, pero no elevan de la misma manera la CPK. Eso digamos que es uno de los hallazgos interesantes. La otra cosa era lo que estaba hablando el doctor Ramos en relación con que cuando hay exposición a los checkpoint, es frecuente que pueda haber compromiso vulvar, no en todos los casos, pero digamos que puede tener compromiso oftalmoparesia, puede tener compromiso de disfagia, alteraciones en la insuficiencia respiratoria. Las mialgias son frecuentes en más del 50%, tienen el tema, pueden tener miocarditis, y no es tan frecuente que que sean seropositivos a algunos de los perfiles del panel de miocitis, de anticuerpos para miocitis inflamatorias. Esto es más frecuente obviamente en las miocitis necrotizantes autoinmunes. Pues digamos que uno puede tener diversos tipos de cánceres relacionados y con la exposición a esta posibilidad, dentro de los cuales, pues digamos que están los gastrointestinales, pulmonar, cardíacos, endocrinos. Digamos que uno tiene una gran cantidad de posibilidades dentro de la expresión de estos inhibidores. El nivolumab, que fue el que se usó en este caso, tiene cerca de un 13-15% de posibilidades de generar una miopatía relacionada con los checkpoint. Y cuando miramos un poco los hallazgos, por ejemplo, de laboratorio, tal vez una de las cosas más importantes es evaluar tanto la CPK como evaluar el compromiso, si es generalizado o si tiene un compromiso oculovulvar. Por esa razón se confunde un poco con la expresión de una miastenia, y hay algunos casos que generan expresión de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. La aldolasa está más relacionada, o su elevación está más relacionada con miocitis necrotizantes autoinmunes, más que con la expresión de inhibidores de checkpoint. Entonces, una de las cosas interesantes es que la respuesta de las miopatías relacionadas con checkpoint está, digamos que una de las estrategias más importantes es usar la respuesta clínica al uso de corticoides, tanto clínica como paraclínica. Y en este caso, digamos que la correlación fue muy evidente en relación a la normalización casi de los niveles de CPK solamente con el corticoide oral.
La respuesta cuando se expone a los inhibidores de checkpoint con el corticoide es bastante buena. La gran dificultad con este paciente fue que la debilidad se mantuvo a pesar de normalizar la CPK. Y ahí es cuando empiezan a surgir también algunas hipótesis en relación a si hay alguna otra entidad, si podía tener, por ejemplo, no sé, una distrofia previa, si podía tener alguna enfermedad metabólica diferente. Y bueno, digamos que lo triste de este caso fue que un mes después de haber tenido al paciente en este proceso y antes de que nos salieran los hallazgos de la biopsia completos, el paciente hizo un tromboembolismo pulmonar con una falla cardíaca severa y el paciente fallece relativamente rápido, casi un mes y medio después de haberlo tenido hospitalizado. Bueno, ese es el caso del día de hoy. Espero que hayan disfrutado y digamos que para mí fue muy interesante poder compartirles esto. No sé si hay preguntas, la doctora Natalia Jaramillo. Doctor, buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación del caso. Muy interesante. Yo soy fisiatra, trabajo en rehabilitación oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología y quería hacer una pregunta respecto a qué opinión tiene sobre el panel de los anticuerpos onconeurales, más pensando como para neoplásicos. Pues el tema es que los anticuerpos antineuronales o paraneoplásicos, digamos, el rendimiento diagnóstico es bastante bajo, ¿sí? Clásicamente no ha sido tan fácil. A veces uno podría guiar un poquito mejor o más bien, es más frecuente que uno pueda tener alguna seropositividad en algunos tipos de cánceres, usualmente el de cáncer de pulmón de células pequeñas, linfomas. En algunos otros es un poquito más retador y digamos que la experiencia tal vez de los neurólogos y de los neuromusculares que estamos acá es que a veces no es tan fácil que nos salga algo de seropositividad en los paneles paraneoplásicos, sinceramente, ¿sabes? Yo, digamos que no he visto muchos casos donde realmente que los haya pedido y que me han salido positivos, no han sido muchos. No sé, tú que estando ahí en el cancerológico, ¿qué nos dices? Porque realmente Gracias. No, realmente la pregunta es más basada en la dificultad que nosotros hemos tenido siempre, porque hasta hace muy poco tenemos como el conocimiento de la disponibilidad del panel de paraneoplásicos, porque previamente pues no se contaba con esto, no era fácil, la solicitud es difícil y la ejecución es imposible, diría yo, para dejarlo un poquito más gráfico. Pero digamos, en este momento tengo un paciente hospitalizado por una dermatopolimiositis confirmada por biopsia, aún pendiente del estudio electrodiagnóstico que estamos como para realizar la próxima semana, pero los anticuerpos no se han solicitado. Entonces, pues para mí la charla fue extremadamente informativa, especialmente en la revisión, y en el chat también nos hacen como la propuesta, la doctora Aida creo que fue la que expuso como el panel que usualmente solicitan. Entonces es más pensando como en cuál sería el ideal pues de solicitud de los anticuerpos en este momento, pues que estamos precisos haciendo este estudio del paciente que lo tenemos en este momento en hospitalización. Ya. Lo que pasa es que también hay que tener dos cosas, ¿no? O sea, digamos que están un poquito los anticuerpos o el panel de anticuerpos para miopatías inflamatorias, ¿sí? Que digamos que los clásicos, por ejemplo, que está ligado, por ejemplo, a los que se generan por el uso de estatinas, por ejemplo. Están los SRPs, ¿sí? Que están un poquito también ligados a todos los anticíclicos. Muchas veces se piden y que hacen parte de un que pueden ser incluso paraneoplásico, pero
pues digamos que los que tú estabas preguntando también eran un poco más los anti-Hue, anti-yo y los anti-me, anti-ri, ¿sí? Me imagino yo, no sé. Que digamos que uno, si uno es estricto, pues uno podría emplear ambos tipos de paneles a veces. El panel, digamos, de miositis o de miopatías inflamatorias incluyen cerca de 16, 15, 16 anticuerpos que se pueden correlacionar. A veces uno, si tiene pacientes, hemos tenido pacientes donde se exponen a estatina y hacen un fenómeno de miositis y de mialgias en forma muy aguda, y uno podría solamente dirigir el anticuerpo para el HCG-MR, el hidroximetil CoA reductasa, que es básicamente el relacionado con las estatinas, y el SRP, que es tal vez el más frecuente con las miositis necrotizantes. Yo creo que hoy en día hay al menos unos 3 o 4 sitios aquí en Bogotá que están con una disponibilidad buena de esos paneles. Es en Medellín con certeza que tienen al menos 2 sitios y pueden ser básicamente hablar directamente y tratar de ver si se hacen con ellos. Porque pues ese no es no es hoy en día un panel tan raro, y de hecho los que primero piden esos paneles son los reumatólogos, y hace rato que los usan más que nosotros, de hecho. Entonces sí es una oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, los invitamos entonces. Yo creo que la siguiente charla va a ser en abril. No sé si Sonia o... espérate, hemos quedado en... Bueno, en 2 meses va a ser la siguiente charla del grupo, y la idea es hacer un webinar en marzo. Sí, habíamos quedado la primera semana de abril. Bueno, espérate que ahorita no tengo exactamente la fecha a la mano, pero bueno, digamos que Neuromuscular va a quedar con los primeros, o sea, el primer miércoles de cada mes, y un mes se va a hacer charla, como la que tuvimos hoy, y el siguiente mes se hace webinar. Y lo vamos intercalando así, pero siempre el primer miércoles de cada mes. Y quedaría el 2 de abril. Exacto. entonces, están cordialmente invitados. Doctora Paola, muchas gracias. Muy querida por acompañarnos. Ábrete el micrófono. Mil gracias, ¿vale? Que tengan buena noche. Un gusto.